Juan de Oñate fue uno de los personajes más controvertidos del norte de la Nueva España, no por lo que prometió a la corona, sino por lo que decidió hacer cuando las órdenes eran ambiguas, lejanas o simplemente inexistentes. A finales del siglo XVI, el territorio que hoy conocemos como Nuevo México era una frontera incierta, escasamente poblada por españoles y dominada por pueblos indígenas con estructuras propias. Gobernar ese espacio exigía decisiones inmediatas, y Oñate actuó como si el permiso fuera secundario frente a la supervivencia del proyecto colonial. Hijo de una familia influyente, Juan de Oñate obtuvo autorización para organizar una expedición hacia el norte, con el objetivo de fundar asentamientos permanentes. En teoría, su misión estaba regulada por contratos, capitulaciones y obligaciones claras con la corona. En la práctica, una vez que la expedición cruzó desiertos, montañas y ríos, esas normas se volvieron difíciles de aplicar. La distancia con Ciudad de México y con España convirtió a Oñate en la máxima autoridad efectiva durante años. Al establecerse en San Juan de los Caballeros, cerca del Río Grande, Oñate tomó decisiones que iban más allá de lo autorizado. Repartió tierras, asignó trabajo indígena y organizó la defensa del territorio sin consultar cada paso. La frontera no permitía pausas administrativas. Cada día implicaba negociar con pueblos locales, asegurar alimentos y mantener cohesionada a una población española pequeña y vulnerable. Uno de los momentos más críticos de su gobierno ocurrió tras el enfrentamiento con el pueblo de Acama. La resistencia indígena fue respondida con una represalia brutal que marcó para siempre la reputación de Oñateán. La decisión de castigar, ejemplarmente, no fue una orden directa de la corona, sino una elección tomada en un contexto de aislamiento, miedo y presión constante. Para Oñate, mantener el control significaba demostrar autoridad inmediata, aunque el costo político fuera alto. Estas acciones comenzaron a generar tensiones con las autoridades coloniales del centro de la Nueva España. Mensajeros que llegaban desde el norte traían cartas describiendo castigos severos y decisiones tomadas sin consultar a nadie. Sin embargo, esos mismos informes reconocían que, sin esas decisiones, el proyecto colonial en Nuevo México probablemente habría fracasado. La corona se enfrentaba a una contradicción incómoda al condenar los métodos o aceptar los resultados. Oñate continuó gobernando como si la frontera exigiera reglas propias. Autorizó expediciones adicionales, exploró territorios hacia las grandes llanuras y buscó rutas que conectaran el norte con otros dominios españoles. Cada movimiento ampliaba el conocimiento geográfico del imperio, pero también profundizaba la distancia entre la legalidad formal y la práctica cotidiana del poder. La vida en Nuevo México bajo Oñate estaba marcada por la precariedad. Las cosechas eran inciertas, el clima hostil y las comunicaciones irregulares. En ese entorno, la autoridad se medía por la capacidad de resolver problemas inmediatos. Las decisiones rápidas eran valoradas más que la obediencia estricta a normas lejanas. Oñate encarnó esa lógica fronteriza, actuando como gobernador, juez y comandante militar al mismo tiempo. Con el paso de los años, las quejas contra su administración se acumularon. Colonos denunciaron abusos religiosos, cuestionaron su trato hacia los pueblos indígenas y funcionarios señalaron excesos de poder. Finalmente, la corona decidió intervenir. Oñate fue relevado de su cargo y sometido a juicio, no por haber fracasado, sino por haber gobernado con demasiada autonomía. El proceso judicial reveló una realidad más amplia. Muchos de los cargos contra Oñate se basaban en acciones que otros gobernadores fronterizos también practicaban. La diferencia era que Nuevo México estaba demasiado lejos para ocultar completamente sus métodos. Oñate se convirtió en un ejemplo público de los límites del poder colonial autónomo. A pesar de su condena, el legado de Juan de Oñate perduró. Las rutas exploradas, los asentamientos fundados y las estructuras administrativas improvisadas sentaron las bases de la presencia española en el suroeste de Norteamérica. El territorio no fue abandonado tras su caída. Al contrario, fue reorganizado utilizando muchas de las decisiones que él había tomado sin permiso explícito. La figura de Oñate ilustra una paradoja central del Imperio Español. Para expandirse, necesitó hombres capaces de actuar sin esperar órdenes. Para legitimarse, castigó a quienes lo hicieron demasiado bien. La frontera premiaba la iniciativa, mientras que el centro exigía obediencia. Entre ambos extremos, gobernadores como Oñate navegaron un espacio gris, donde cada decisión tenía consecuencias duraderas. Hoy, la memoria de Juan de Oñate sigue siendo objeto de debate. Para algunos, fue un explorador y fundador decisivo. Para otros, un símbolo de violencia colonial. Más allá de juicios morales, su historia revela cómo el imperio funcionó realmente en sus márgenes, no como un sistema perfectamente controlado, sino como una red de decisiones locales tomadas bajo presión extrema. El norte de la Nueva España no se mantuvo gracias a decretos precisos, sino gracias a decisiones improvisadas.
Juan de Oñate actuó cuando nadie más podía hacerlo. Sus acciones fueron cuestionadas, juzgadas y castigadas, pero también fueron incorporadas al orden colonial posterior. El imperio avanzó, en parte, gracias a gobernadores que desobedecieron para sostenerlo. La historia de Oñate muestra que el poder colonial no siempre siguió un manual. En territorios lejanos, gobernar significaba elegir entre la norma y la supervivencia. Juan de Oñate eligió actuar, y con ello, cambió para siempre el destino del norte de la Nueva España. Este patrón de gobierno fronterizo no fue exclusivo de Oñate, pero en su caso, quedó documentado con mayor claridad. La distancia física se transformó en distancia política. Cada decisión tomada en Santa Fe o en los asentamientos del Río Grande tenía un impacto inmediato en la vida cotidiana. Las alianzas con pueblos indígenas cambiaban según la necesidad, y la diplomacia se mezclaba con la coerción. Gobernar era un ejercicio constante de equilibrio. La relación con las órdenes religiosas también fue compleja. Franciscanos y otros misioneros dependían de la protección militar, pero cuestionaban los métodos de castigo y control. Oñate debía sostener la colonización espiritual sin debilitar la autoridad civil. Esta tensión reflejaba un problema estructural del imperio en la coexistencia de objetivos distintos en un mismo territorio. Cuando las autoridades centrales revisaron su gestión, lo hicieron con criterios que no siempre consideraban el contexto real. Los juicios se basaron en normas escritas para espacios más estables. La frontera, sin embargo, funcionaba bajo reglas no oficiales. Oñate fue sancionado, pero el modelo de gobierno que representaba continuó operando bajo otros nombres y otros hombres. Con el tiempo, Nuevo México se integró de forma más estable al sistema colonial. Se establecieron rutas regulares, se reforzaron presidios y se institucionalizaron prácticas que antes eran improvisadas. Muchas de estas prácticas tenían su origen en decisiones tempranas tomadas durante el gobierno de Oñate. El imperio aprendió de la experiencia, aunque castigara a quien la había protagonizado. El caso de Juan de Oñate permite entender cómo se construyó la presencia española en regiones marginales. No fue un proceso lineal ni completamente planificado. Fue el resultado de iniciativas individuales, errores, violencias y adaptaciones constantes. La historia oficial suele simplificar este proceso, pero la realidad fue mucho más fragmentada. Al analizar su legado, resulta evidente que la frontera obligó al imperio a delegar poder de facto. Los gobernadores actuaban como representantes lejanos de una autoridad que no podía estar presente. Esa delegación informal fue esencial para la expansión territorial, pero también generó conflictos internos. Finalmente, la figura de Oñate nos recuerda que los imperios no se sostienen solo con leyes y ejércitos, se sostienen con personas dispuestas a decidir en condiciones extremas. Algunas de esas decisiones son celebradas, otras condenadas. Todas, sin embargo, forman parte de la misma historia. Este episodio final muestra cómo la frontera moldeó una forma de gobierno distinta, basada en la urgencia y en la responsabilidad inmediata. Cada jornada exigía evaluar riesgos, repartir recursos y mantener la cohesión social. La autoridad se construía con presencia constante, no con papeles sellados. Oñate entendió que la lealtad se sostenía con decisiones visibles y resultados tangibles. Aunque sus métodos fueron cuestionados, su administración dejó lecciones que otros aplicaron después. La historia colonial del norte no puede comprenderse sin reconocer esta dinámica. El poder se ejercía lejos de la metrópoli, bajo presión permanente y con información incompleta. En ese escenario, gobernar significaba actuar. La frontera no esperaba. Las consecuencias fueron duras, complejas y duraderas, pero también permitieron que el territorio permaneciera integrado. Así, el legado de Oñate se inserta en una realidad mayor, donde la acción precedió a la norma y definió el rumbo regional durante décadas.